Seguimos adelante en Telebuen Día. Es muy grato, un privilegio recibir esta mañana al economista Javier Daedo, nacido un 28 de diciembre. Seguramente sometido a algunas bromas. Javier, buen día, ¿cómo le va? Buen día, es un gusto. Sí, es una fecha horrible para cumplir años, entre Navidad y fin de año, así que en general no lo he festejado. Pero aquello de la inocencia, además, ¿no? Que sí, total. Me parece que en este caso varios dirán, bueno, no es tan así el Día de los Inocentes. Bueno, asesor en su momento de instituciones bancarias, consultor del Banco Mundial, del BID también en su momento, columnista, está casado y tiene 6 hijos. Para ellos, el futuro, digamos. Sí, el futuro y el esfuerzo en el presente, claro. y la dedicación. Ustedes me han querido invitar muchas veces a esta hora y yo les dije, bueno, esperen a que terminen las clases porque a esta hora estoy llevando a algunos de los chicos al colegio y no puedo. Entonces, sí, son el esfuerzo y el foco total de mi mujer y mío. Claro, construyendo desde el lugar de cada uno el futuro posible para ellos, en circunstancias también que muchas veces escapan a la capacidad de maniobra que tiene cada uno de nosotros. Sí, y uno va aprendiendo, porque a ser padre y uno no lo aprende en la facultad ni en ningún lado, se va haciendo a lo largo de la vida. Y yo siempre le digo a mi hijo mayor, que tiene 24 años, tú sos el que nos hace abrir el camino, como quien se va metiendo en la selva desmalezando para hacer camino. Entonces, bueno, después con los otros el camino parece un poco más allanado. Bueno, ¿reciben educación privada? Sí. Todos, el mayor incluso está estudiando en el exterior, en la Universidad de Southampton. Se gradúa en julio del año que viene. Después tengo 2 en la Universidad Ort y los otros 3 en el British. Bien, allí surge permanentemente, ¿no?, esa disyuntiva de aquella vocación que uno tendría de enviar a sus chicos a la enseñanza o a la educación pública y sin embargo saber que allí hay algunas circunstancias que condicionan esa decisión. Yo recuerdo cuando era adolescente, hace 30 y pico de años, que algunos de mis primos hermanos que tenían sus familias capacidad suficiente para pagar educación privada, iban a educación pública por una cuestión de convicción, por una cuestión de principios. Y en aquel momento quizá no había la diferencia que hay hoy entre la pública y la privada, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que se perdió. Sin duda la generación de mi padre y varias siguientes les pasó eso. Era tan buena o mejor a veces la educación pública que la privada. Bueno, deberíamos llegar a eso, pero no igualando para abajo y achatando a la privada, como algunos parece que piensan, ¿no? Porque aquí es así, lamentablemente. Es cierto, bueno, pero allí parece ser el talón de Aquiles del Uruguay como nación, como país. Yo creo que hay 2 talones de Aquiles, que uno es el capital humano, que es ese, y otro es el capital físico y la infraestructura. Son las 2 grandes limitantes que tenemos para el crecimiento sostenido y a mediano plazo. Creo que hemos llegado al límite de nuestra capacidad productiva en la situación actual, el desempleo prácticamente inexistente y un cuello de botella en materia de energía, bueno, un ferrocarril prácticamente inexistente, lamentablemente, las rutas muy deterioradas y con problemas en los puertos donde tienen que irse a veces los barcos con menos carga de la que podrían tener y siendo ineficiente, por lo tanto, y más costoso esa carga por el calado de los puertos. Bueno, usted ha dicho en su última columna en Voces, primero, ¿qué le representa la experiencia de escribir en el semanario Voces, por ejemplo? Es muy grato. Yo conocí a Alfredo García en una entrevista que él me hizo cuando yo fui candidato a intendente hace 2 años, y al terminar la entrevista me dijo, bueno, cuando pase todo esto te quiero de columnista en Voces. Y me gustó mucho la idea, porque yo tengo mi columna cada 2 semanas en Economía y Mercado del País, que ahí es más técnica, claro. Si bien trato de hacerlo apto para todo público y que los que no son economistas entiendan, pero Voces es otra cosa, ahí lo enfoco, al escribirlo enfoco con otra cabeza, con otra actitud, y la verdad que lo disfruto mucho. Alfredo es un gran periodista, un hombre liberal. La verdad que es muy interesante trabajar allí. ¿Y le surgen reproches, por ejemplo, del Partido Nacional en circunstancias donde uno podría decir, bueno, pero estás colaborando con una publicación notoriamente de izquierda? No por ese lado. Han surgido algún reproche por algunas cosas del contenido que escribo. Claro, pero bueno. Esa concepción filosófica a veces demasiado liberal, digamos, bueno, en fin. No, más bien de apertura de poder aceptar que los que son de otras tiendas puedan hacer aciertos. Yo veo a veces una simplificación muy triste en la política uruguaya de que todo lo que viene de la vereda de enfrente está mal por principio. Y yo no veo la realidad de ese modo. Yo no tengo la vista nublada por eso.
y si hay gente de otras tiendas que hacen cosas buenas, yo lo elogio y lo acompaño. Bueno, pero ¿le duele muchas veces cuando nace del Partido Nacional algún tipo de crítica? Más allá de que usted ahora está en ese proceso que en algún momento usted, cuando se aparta de la política activa, dice, quiero ser útil. ¿No lo era entonces en la política? No sentía que lo era porque no me daban los espacios que yo pensé que podía tener para ayudar. Sí, lo tuve en el primer año de este gobierno y en aquel momento fue un lindo ejemplo de cómo se puede desde la oposición colaborar con mejorar un proyecto de ley. Yo trabajé mucho en el tema de la legislación del secreto bancario y grabar los depósitos de los residentes en el exterior. Había un proyecto del gobierno que no era bueno y el gobierno tuvo la buena onda, digamos, de abrirle la puerta a la oposición. El sector de Alianza Nacional recogió el guante y contribuimos a mejorar ese proyecto y tipos que saben mucho de esto como Leonardo Costa y que no miran las cosas con un cristal partidario, elogió el proyecto cómo terminó saliendo, o sea que allí el Frente no tenía necesidad de convocarnos y sin embargo lo ayudamos a mejorar algo para bien de la sociedad. Es muy lírico suponer que, por ejemplo, esta intelectualidad con alguna otra dirigencia de ser notoriamente político conformen un nuevo partido. No, un nuevo partido yo no creo. Yo no creo para nada. El Uruguay es muy tradicionalista y hoy hay 3 partidos tradicionales a esta altura muy fuertes, muy contundentes y creo que no dejan espacio en el buen sentido de la palabra para que haya, no hay mercado para otro partido, ¿verdad? Mismo está el Partido Independiente que no termina de levantar vuelo nunca y bueno, los 3 grandes partidos de algún modo ocupan todo el espectro. Yo creo que en todo caso la gente que tenga ideas positivas y sin un color notorio, o por lo menos que el color no les haga nublar la visión, bueno, quizá en algún momento tendrán que ser convocados por algún líder de verdad que aparecerá. Líder de verdad que aparecerá. Hoy no existe. No, hoy no existe. En ningún partido. En ningún partido. Ajá. Allí tengo que llevarlo seguramente a nombres conocidos. En el Partido Nacional, Jorge Larrañaga. ¿No reúne las condiciones de liderazgo hoy? Yo creo que ninguno de los que está hoy a la vista en los primeros planos ha demostrado hasta este momento ser un líder moderno que pueda llegar a convocar figuras más allá de las tiendas partidarias. Si esa es la definición que utilizo de líder moderno. Creo que están todos muy encasillados en sus chacritas. Tabaré Vázquez, Pedro Bordaberry y Jorge Larrañaga. No los veo con ese perfil. Bueno, usted allí, además de manifestar ese desencanto con la política, habló de la importancia que la juventud esté politizada, que no partidizada. Sí, fue una discusión con un colega los otros días en Twitter, que se dan discusiones muy interesantes en las cuales uno aprende mucho y crece en ese intercambio, y siempre en el marco de respeto, aún discrepando y trancando fuerte a veces. Yo creo que está bueno estar politizado y no está bueno estar partidizado cuando uno analiza, como economista en este caso, las cosas. Porque un colega decía, futuras generaciones de economistas no politizados. Digo, no, un momentito, no politizado no. Politizado es estar interesado en las políticas públicas, pero ir con la camiseta, no, la camiseta para estadio. Yo como economista no uso camiseta. Bueno, que a su camiseta le ha ido muy bien, por otra parte. Y digamos, por ahora va bien. Por ahora, primera ronda, digamos, primera rueda. Bueno, Javier, dígame, cuando usted habla precisamente de la ausencia de líderes, ¿cuánto le puede costar al país? Porque después quiero detenerme en ese artículo de Voces, cuando hace una perspectiva, donde queda como una definición planteada en una mirada positiva, pero fundadamente negativa, algo así, ¿no? Como una cosa contradictoria. Claro, yo había hecho una columna anterior, 2 semanas antes, a raíz de un foro en el que participé con 2 colegas y buenos amigos, Gabriel Odona y Julio de Brun, convocados por ACDE, pensando en el Uruguay 2030. Entonces, en esa conferencia yo fui primero la visión normativa, desde el deber ser, qué es lo que uno aspira, qué es lo que le gustaría, y después dije, bueno, pues yo no puedo cerrar esto sin darle la visión positiva, desde el ser, desde lo que yo creo, no de lo que quiero que va a ocurrir. Y bueno, y esa visión positiva no fue positiva en el sentido habitual de la palabra, fue bastante pesimista y bueno, generó una discusión interesante ahí en Twitter, no había generado hasta ahora tanta revuelo y con una columna de ese tipo. Pero necesitamos liderazgos, claramente, para llegar a esa especie de futuro que puede llegar a ser auspicioso. Un líder, yo lo que veo que pasa tanto acá como en todo el mundo, yo no es que sea crítico especialmente del Uruguay, aunque está bien que lo seamos porque somos uruguayos, pero está pasando en el mundo, los líderes han decaído mucho.
Es decir, los grandes dirigentes políticos son personas que se ponen delante de la corriente y dicen que van delante de ella, pero en realidad la están siguiendo. No es que dicen, bueno, vengan para acá, síganme. No, ven para dónde va la cosa, como la pantalla caliente, que hay que seguir con cierta noticia porque capaz que está habiendo mucha teleaudiencia en el momento. Y bueno, y eso para mí no es un líder. Ajá. Un líder es el que dice hay que hacer esto aunque a la gente no le guste y asume las consecuencias y se pone al hombro el proyecto. ¿Intentó ese liderazgo cuando fue candidato por la Intendencia? No, era una campaña muy breve, muy focalizada, había pasado la elección nacional, la gente estaba en otra cosa y era un ámbito municipal que es muy difícil generar eso. Yo cuando hablo de liderazgo en esto hablo de grandes temas nacionales. Ajá. La gran reforma de la educación que nos debemos, el shock de infraestructura que nos debemos, la modernización del Estado que nos debemos y que siempre cada gobierno quiere hacer la gran reforma y es la mejor forma de no hacer ninguna reforma. Hay que hacer una guerra de guerrillas, ir caso por caso. La DGI fue un caso exitoso, el puerto lo fue también y hay otros casos exitosos. Bueno, repliquemos los casos exitosos y cuando pase el tiempo vamos a haber hecho una gran reforma por acumulación. ¿El poder fáctico del sindicalismo va contra este tipo de objetivos superiores? Yo creo que a veces la culpa no es del chancho, sino que le rasca el lomo. El sindicalismo podrá estar más modernizado, más desactualizado, pero tienen su agenda y hacen lo que ellos consideran lo mejor, como cualquier otro corporativismo, como las cámaras empresariales, etcétera. Pero el tema es que el liderazgo verdadero desde la función pública es el que tiene que graduar esa puja entre corporativismos y tratar de defender al que no está representado, que es el consumidor, y que muchas veces es el que paga las cuentas. Exactamente. Bueno, economista, si me permite, a propósito de este tema, aterricemos en la coyuntura y escuchemos a lo que decía ayer Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT, respecto a esta circunstancia de la inflación, adelantando que la central está elaborando un documento donde se ratifica esa mínima incidencia del salario en la inflación. Nosotros venimos estudiando un documento que se está discutiendo entre el Secretariado Ejecutivo y los economistas del Cuesta Duarte a los efectos de analizar el fenómeno de la inflación, cómo se generó, cuáles son las políticas que el movimiento sindical puede proponer. En ese sentido hemos encontrado que el salario claramente es mínimo lo que incide en el 9% de inflación, que donde están los peores problemas desde nuestro punto de vista, aunque suene duro, es en la especulación que algunos empresarios tienen en cuanto a sus productos, en que la demanda inmediatamente es llevada a precios, en que no se sabe cómo se conforma un precio, no se sabe por qué una verdura sale de una chacra a tal precio y llega multiplicada por varias veces a tu casa. No conocemos por qué el pollo sube cuando la carne sube, si no tiene nada que ver la crianza de uno con otros, pero esto no falla. Es solamente preguntarle a la Unión de Vendedores de Carne o a las otras organizaciones de carniceros para saber que es un fenómeno claramente especulativo. Y también hay un tema de ganancia empresarial, que muchas veces es elevadísima, pero que no tiene nada que ver con los costos laborales. Los costos laborales en Uruguay no son significativos en el tema de la inflación. Lo que no quiere decir, claro, ni mucho menos, Daniel, que el movimiento sindical no tenga que ser el principal abanderado en la defensa que la inflación no se dispare. ¿Qué valoración hace? Bueno, él justamente menciona dos productos, las verduras y los pollos, que son mercados regulados y con la importación no del todo liberada. O sea que allí él puede encontrar la respuesta de por qué pasa lo que pasa. Y yo he escrito en estas semanas últimas a raíz del tema de la inflación que el gobierno ha perdido una oportunidad para desregular determinados sectores a los que se atribuye que hay razones sanitarias, pero las razones sanitarias son más viejas que el agujero del mate como excusa para cerrar mercados. Entonces, yo diría que hay muchas cosas de las que él dice que no las puede demostrar. Yo creo que la inflación es un problema que estamos teniendo y es un dilema que tenemos en la economía uruguaya ya desde hace bastante tiempo entre inflación y tipo de cambio real o competitividad. Y hoy tenemos a la inflación más alta que nunca y al dólar más bajo que nunca. O sea, ambos componentes del dilema están en posiciones extremas. Y hay otro dilema que surge en el área concreta de la que él actúa, que es en el área del mercado laboral, que es un nuevo dilema que empezamos a ver este año y que creo que llegó para quedarse, por lo menos por el año que viene y más, que es el dilema entre empleo y salario. Este año que termina es el primer año en muchos en el cual salarios y empleo no tienen la misma variación, del mismo signo de variación.
en todos los últimos años después de la crisis, subió el producto, subió la masa salarial. Y dentro de la masa salarial subió el precio del trabajo, es decir, el salario real y la ocupación, la cantidad de trabajo. Este es el primer año en que sube el producto, pero menos, sube la masa salarial, pero menos, sube fuerte el salario real como si nada hubiera cambiado y baja el empleo. ¿Y ese escenario qué nos depara entonces? Y ese escenario nos depara de que si las tres partes involucradas en las negociaciones salariales no son astutas y hábiles y no moderan la evolución del salario real en un contexto que cambió, va a ser el empleo el que va a pagar la cuenta. Va a haber mucha gente que va a seguir teniendo un muy buen sueldo, pero muchos que no van a tener sueldo. Porque no van a tener trabajo. Exactamente. Una advertencia que creo que realizó el propio ministro de Trabajo, ¿no? Llamando Sí, a esta ponderación. Que felizmente cambió su tono y su enfoque en las últimas semanas, porque hasta hace un mes y medio estaba diciendo alguna tontería como que bueno, un gobierno de izquierda nunca va a ajustar la inflación con los salarios, en fin. Después rápidamente hubo un cambio significativo que es bienvenido. Ahora, queda la sensación en la gente de que lo primero que se toca a la hora de hablar de inflación es el salario. No es lo primero, no. No es lo primero, hasta ahora no se ha tocado. Claro, pero digo, el primer resorte de análisis suele ser el salario para contener la inflación. No. El salario real viene subiendo al 4 o 5% anual hace 7 años y recién ahora surge el problema. En cambio, la inflación estuvo alta durante gran parte de este tiempo. Casi nunca estuvo dentro del rango meta. Estuvo últimamente siempre por arriba. Y sin embargo, la mayoría de los colegas hemos escrito reiteradamente de que es el exceso fiscal el primer resorte que hay que tocar. Allí es donde desde el oficialismo se señala que tocar el exceso fiscal, como se denomina, o el espacio fiscal o el gasto público, compromete algunos logros sociales importantes. Yo no creo que sea así, porque ningún economista ha escrito que haya que recortar el gasto público. Lo que muchos hemos escrito y hemos sostenido es que debió moderarse la tasa de crecimiento del gasto. Es decir, así como el gobierno le dice a Richard Reid, mirá, tenés que tomar la inflación futura del 5% para subir los salarios. Richard Reid, que dio muchos argumentos de todo calibre, hay uno que no dio y que era el más contundente. Bueno, tu gobierno, entonces cuando subas el gasto público también usa el 5% de inflación como referencia. Ese argumento no lo dio y era el más fuerte, y el gobierno no podía responderle nada al respecto, porque el gobierno está subiendo el gasto 19%. Entonces, el gobierno, ¿cómo puede decirle a la bebida que no suba 12 o 10 cuando está subiendo 19 el gasto público? ¿No es parte del crecimiento como país el hecho de que el gasto público se mantenga, Javier? Determinados gastos indudablemente que sí, pero mantenerse es justamente lo que yo digo. Yo lo que digo es que se mantenga, no que crezca exacerbadamente. Ajá. Porque fíjate que hoy tenemos todavía una economía que está en la cresta de la ola, a pesar de que venimos, el surf viene bajando un poquito, pero venimos de estar allá arriba y tenemos un déficit fiscal de 1.500 millones de dólares. ¿Y por dónde el recorte entonces? De vuelta, no recorte, debió No, haberse sido Sí, moderado. el ajuste, perdón, y bueno, el ajuste. ahora quizá a esta altura ya es tarde. Además no veo chance ninguna de que se haga. Lo que va a ocurrir es que el día que haya un ajuste va a ser un ajuste de los que ya conocemos, vía inflación, vía una devaluación y una inflación que coma esos excesos en variables reales que tendrían que haber sido moderadas antes. Bueno, el presidente de la República me dijo que en un escenario de circunstancias vinculadas a una inflación que repunta, podría llegar a comprometer al próximo gobierno en la eventualidad de determinar un ajuste fiscal. Yo coincido 100%. El tema es si llegan al próximo gobierno, si tienen que hacerlo antes. O sea, usted en el horizonte no descarta un ajuste fiscal. Yo no descarto que Argentina nos dé un golpe muy duro en la medida en que en el correr de los próximos trimestres no sostengan la situación fiscal y de balanza de pagos y el dólar paralelo, que ya está en 6,5, termina en 7,5, 8 o más arriba, y eso sería mortal para nosotros. Bueno, la canillita un poco se abrió desde Argentina de cara a la temporada, ¿no? Ya hay como cierta permeabilidad para el cambio de pesos por dólares. Sí, eso es un atenuante evidentemente en el corto plazo, pero yo lo que estoy diciendo es que Argentina, más allá de eso, tiene un modelo que no tiene marcha atrás. Estructuralmente está comprometido. Tiene un modelo que solamente acelera para adelante y es más de lo mismo y carga con más dinamita la bomba. Entonces, en algún momento vamos a tener noticias feas de ese lado. Bueno, vamos a seguir con atención ese comentario.
La barrera psicológica del dígito, digamos, ¿en qué incide? Para la gente común y corriente, para nosotros que a veces no entendemos esa cuestión de la macroeconomía. En esto el presidente estuvo muy acertado los otros días cuando dijo, el problema es que tenemos la inflación muy cerca del 10 y al mínimo problema nos bandeamos. Sí. Y es así. En Uruguay, Mario Vergara dijo muy correctamente también, hace 2 meses, los uruguayos tenemos la inflación en una zona de confort. Y esa zona de confort, quizá no la dijo cuál era, pero uno interpreta que está al 7-8%. 7 a 9%, 7, 8 y medio, digamos. Ahí salta alguna térmica y entonces hay que hacer algo. Pero no es 4 a 6, ni menos como otros países de nuestro continente. Entonces, lo bueno de tener una inflación más baja es que ante un mínimo shock externo, por ejemplo, dado que el mercado de frutas y verduras es cerrado, hay una lluvia, no se puede cosechar la verdura y suben los precios, bueno, si estamos en 2, bueno, podrá pasar a 3. Pero si estamos en 8, pasa a 9 o 9 y medio y ahí ya estamos muy cerquita de un proceso de espiralización que es el problema que podemos tener. Bueno, por eso, esa es la diferencia entre 9 y 10, por ejemplo, pasar de 9 a 10. Yo creo que no hay gran diferencia, pero el tema es que ya se ha asumido como que el 10, si bien se derogó una norma que obligaba a gatillar salarios públicos y jubilaciones cuando se pasara el 10, de hecho, bueno, quedó fijo como un número al cual no hay que acercarse. Bueno, vamos al otro dato, ¿no? El del tipo de cambio. Retrocede, está en un nivel histórico en los últimos 9 meses y eso también genera muchas inquietudes. Yo creo que se dan dos cosas. No solamente nuestro tipo de cambio está en un nivel excesivamente bajo per se, sino que al mismo tiempo en Brasil, que era nuestra principal referencia, con quien estábamos casados en los últimos años, y era el único mercado con el cual teníamos todavía ventajas de tipo de cambio real, pasó de 1,70 a 2,10. Con lo cual, la paridad peso real, que nunca bajaba de 10, ahora está en 9. Y entonces, sería bueno entrevistar comerciantes de la frontera cómo la estén pasando. Yo imagino que bajar de 11,50 como estábamos hace 15 meses en la paridad peso real a 9,10 como estamos ahora, debe haber terminado con todos los márgenes en la frontera. Claro, cuando los empresarios dicen estamos caros, uno no percibe desde el lugar del ciudadano común y corriente que cuando un empresario dice estamos caros, nos está comprometiendo a todos. O sea, todos estamos comprometidos en ese tema. Y los uruguayos que hemos viajado en los últimos tiempos a cualquier lado, volvemos diciendo qué caro que estamos. O alguno conocido que viajó y vino un año después, che, ¿cómo está de caro esto? Entonces, yo tuve que ir por una conferencia hace poco a Buenos Aires y realmente con un tipo de cambio de 6, como uno consigue en los cambios de acá, claro, se hace barato. Economista, ¿y hay margen para intervencionismo o esa es una palabra que no le gusta para nada? No, el margen que debería haber es el fiscal de nuevo. Si en vez de tener un déficit de 1.500 millones, tuviéramos un superávit de 500, como quizá deberíamos tener por cómo estamos en el ciclo económico, bueno, el gobierno tendría 2.000 millones de diferencia que hoy en vez de estar endeudándose lo podría estar usando para no endeudarse, para no incentivar una entrada de capitales que se cambie a pesos o para comprar dólares en forma genuina en el mercado, como hizo Brasil de algún modo, que hace un año y pico cambió las políticas, mejoró la parte fiscal, aflojó la política monetaria, bajó las tasas de interés, subió el tipo de cambio y la inflación no subió. Bueno, finalmente otro tema de coyuntura y casi que lo estoy comprometiendo como Alfredo García para que cada tanto tenga su columna por acá. Porque es interesante, pero claro, nos vamos quedando acotados en el tiempo. La emprendió fuerte contra el MPP que está determinando ya conclusiones sobre el IRIC, sobre el ISIR, perdón, sobre el impuesto a la concentración de los inmuebles rurales, y allí hay una actitud de la Federación Rural de decir, señores, no nos sigan toqueteando. No, primero no es el MPP, es un diputado del MPP, porque yo escuché al senador Agassi desmarcándose notoriamente. No, lo que me sorprendió en una noticia ayer fue que alguien en el MPP decía, bueno, fíjense los datos del censo agropecuario, que hay más concentración, por lo tanto el ISIR no ha sido efectivo, hay que hacer una reforma agraria. Pero si la persona esa no vio la fecha del informe, el censo agropecuario es previo a la aprobación del ISIR.
Entonces no le pidamos con retroactividad que haya desconcentrado antes de desistir. Bueno, Dicho sea de paso, yo creo que le sirva a concentrar más, pero eso es otro tema. Bueno, sí, lo ha dicho el propio Sanguinetti, ¿no? De la Federación genera Rural. incentivos para eso. Genera incentivos para que se concentre más la tierra. Bueno, le quiero agradecer mucho estos minutos. Usted tiene esa sensación de que hay como una especie de cosa tribunera, ¿no? Entre gobierno y oposición, cada uno grita, pero sin escucharse mucho. Sí, lamentablemente sí, y más va a pasar cuanto más nos acerquemos a las elecciones, por lo cual yo temo que este tercer año que está terminando el gobierno era el último en el cual uno podía tener cierta expectativa de que se hiciera algo bueno, y va a haber sido un año muy, muy malo, un año perdido. Que quedará en la anécdota. Creo que los que ganan con este año son los letristas de carnaval, porque tema le va a sobrar. Sobre todo si fuera usted, en su caso, pondría que en el ranking primero que Pluna. Uy, el otro día estuve mandándole a algún colega amigo las frases del año, y hay unas cuantas, ¿no? Sí, Pluna puede ser uno, pero hay otros. ¿En lo de Pluna qué hubo? ¿Desprolijidades? ¿Qué hubo desde su punto de vista? ¿Impericia? Yo no tengo información más que la que tiene cualquier ciudadano común. Lo que puedo decir como economista es que me pareció que el diseño de la salida del problema a partir de julio no fue una salida transparente y clara, fue muy rebuscada, y tengo una interpretación. Creo que se hizo así para no dejar en evidencia las grandes pérdidas asociadas a la decisión del año 2007. Pero en última instancia no fue más que correr la arruga en la alfombra, y cuando uno corre en la arruga en la alfombra se termina tropezando. Exacto. Muchas gracias, muy amable. El economista Javier Daedo estuvo con nosotros, vamos a una pausa, seguimos adelante aquí en Telebuen Día.